Jaume Rey, es un placer hablar contigo, pensar contigo y gracias a ti, a tu experiencia, pensar en lo que va a pasar y en lo que está pasando. Por tanto, de alguna manera, en el futuro, tú eres el CEO de Nexiona, sois una compañía de aquí, pero con proyección internacional de soluciones de IoT, Internet of Things profesionales, con tecnología de software propia, eres ingeniero de telecos, economista, muchas cosas, y tu lema, me encanta decirlo y repetirlo, tu lema es que si lo que haces tiene valor para la sociedad, ganarás más dinero. Este es un lema tuyo, es un lema de la gente de Panasonic, estuviste mucho tiempo en Panasonic y tal. Oye, hablemos de las decisiones, la toma de decisiones. La tecnología está avanzando tanto, la IoT, la Internet de las cosas, está avanzando tanto, que hay un momento en el que las máquinas pueden tomar múltiples decisiones. A lo mejor cualquier decisión, todas las decisiones. Entonces, un poco explícanos dónde están las fronteras de lo que tiene que decidir una máquina o lo que tiene que decir un hombre. ¿Dónde está el límite? Precisamente este es uno de los retos uno de los más importantes a los que se enfrenta en estos momentos el mundo de la tecnología, el mundo del Internet de las cosas, el mundo de la inteligencia artificial. Se habla ahora mucho de hasta dónde hemos de permitir que las máquinas tomen decisiones, ¿no? Es evidente que una máquina, lo que nos admira de una máquina, lo que nos impresiona de una máquina, lo que nos impresiona de un ordenador, es su capacidad de ejecutar procesos mucho más rápido que nosotros, principalmente de cálculo, pero a la vez de ejecución mecánica, precisión. Por tanto, velocidad y precisión, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que nosotros somos conscientes de que no podemos competir, ¿vale? Porque, bueno, tiene esa capacidad, ¿no? Nos va a ganar siempre. Ahí nos van a ganar siempre. Entonces, dejar que una máquina trabaje en todo lo que sean procesos de velocidad, de eficiencia, de precisión, pues está bien. O sea, yo creo que hemos de dejar que sea así. Que cada uno juegue su papel. Exacto. Entonces, yo creo que al final se trata de que cada uno haga bien lo que sabe hacer. Totalmente. ¿Vale? Esto es una opinión, evidentemente, ¿dónde empieza la discusión, ¿no? Una opinión, pero tú estás en el sector, por tanto es una opinión seguramente que compartís unos cuantos, ¿no? Bueno, sí. Y una preocupación, es algo que está en el ambiente, ¿no? Correcto. Lo que nosotros tenemos claro es que en el momento que se entra en hablar de ética, de moral, en el que te entras mucho más en la parte de los sentimientos, ¿no? En la parte más reptiliana de nuestro cerebro, total, ¿no? Total. Ahí es donde yo creo que habría que mantener, digamos, un poco las barreras, ¿no? Esto ¿cómo somos capaces de delimitarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo protocolizamos? ¿Cómo hacemos un protocolo, una hoja de ruta de esto, ¿no? Claro, y aquí es donde normalmente la gente ya no se pone de acuerdo, ¿no? Claro. Es porque en el momento que haces un programa, ese programa lo ha hecho una persona, ¿hasta qué punto se considera que la ejecución de ese programa es de la persona, es del autómata o de la inteligencia artificial? Entonces realmente, como digo, no es fácil, y precisamente por eso hay tanto debate, ¿no? Por eso la gente lo hablamos tanto, ¿no? Yo creo que hemos de ser muy cuidadosos, porque podemos entrar en lo que yo le llamo la paradoja de la película Yo Robot. Sí, ¿no? sí. En la película Yo Robot, en la última versión de Will Smith, es sorprendente porque al final de la película, básicamente los robots se militarizan y lo que hacen es confinar a las personas en sus casas, para que no salgan de sus casas. Cuando la principal tarea de un robot que se plantea en la película la número uno es proteger al ser humano. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, sorprende que alguien que te tiene que proteger te confine en casa, no te deje salir y te diga que tú no te puedes mover de tu casa. Claro, tú te sientes agredido. ¿Qué ocurre? Es que en la lógica del robot tiene toda la razón del mundo, porque la peor amenaza para el ser humano es el propio ser humano. Es el propio ser humano, claro. Con lo cual, si le dejamos tomar este tipo de decisiones, llevan la lógica al extremo del absurdo. Es una paradoja total, ¿no? Claro. Es una locura. Porque entonces llevamos las cosas al absurdo. Y aquí es donde hemos de ser muy cuidadosos. O sea, hemos de dejar, yo insisto, yo creo que las máquinas, los robots, tienen su tienen posición, su lugar, tienen su lugar en la economía, en los sistemas productivos, en la toma de decisiones, pero siempre y cuando tengan que ver, digamos, como digo, con razones puramente de eficiencia, de tecnología, puramente, digamos, con aspectos funcionales, económicos, cosas muy funcionales. Exacto. Pero en el momento en el que entramos ya a hablar de personas, en el sentido de sentimientos, puntos de vista, moral, ética,
allí es donde deberíamos mantener una línea totalmente infranqueable y mantener esa zona, digamos, en el mundo de las personas. Por tanto, para acabar, estoy imaginando, Jaume, una especie de nuevo código ético o una especie de nueva constitución o unas leyes digitales tecnológicas, y en estas leyes tiene que estar escrito esto, ¿no? Es decir, hasta aquí el hombre, hasta aquí la máquina, ¿no? Así es, y de hecho, con esto hemos de ser de nuevo cuidadosos, porque por ejemplo en Dubái, ¿Sí? ahora me falla la memoria, no sé si es Dubái o Emiratos Árabes, ¿vale? Le han dado la ciudadanía sí. a un robot. Es cierto, lo hablé el otro día con un colega en un programa de radio, lo hablamos, y es exactamente así. Entonces, esto es sorprendente, ¿no? Porque ahora resulta que ese robot tiene los mismos derechos que un ciudadano. Es un ciudadano con derechos y deberes. Te puedes casar con él. Te puedes casar con él. Yo, si me lo permites, para acabar la sección, seguiré apostando por las mujeres reales. Yo también. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.